Apago la cámara por los... Bien. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Siempre que estudien una valvulopatía, recuerden de la anatomía, ¿tá? ¿Por qué? Porque sabemos cómo se enferma una válvula cuando hablamos, o sea, tenemos que saber anatómicamente qué válvulas son. Recuerden, bueno, la válvula aórtica se encuentra a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo con la comunicación con la aorta. Tiene tres cúspides, que es importante, una coronariana y una coronariana derecha e izquierda, que estas se relacionan con los senos de las arterias coronarias, y por eso es importante también sus reparos anatómicos, ¿está? Cuando me entra alguien Bien, así que es súper importante ver esto de las características de la válvula. Perdón, chicos, pasa que cuando me entra alguien se me... Por eso siempre les pido que entren de entrar puntuales. Bien, este es un corte sí anatómico en donde se ven bien las válvulas. Obviamente, en realidad, el tracto de salida no es circular y tenemos las tres cúspides, ¿está? Entonces, las válvulas se pueden enfermar, ¿sí? Con dos patologías en sí, las estenosis y las insuficiencias. ¿Qué significan las estenosis? Cuando hay una obstrucción de la apertura, y las insuficiencias cuando hay una alteración en el cierre, ¿está? Ambas pueden coexistir, ¿sí? Puede estar estenótica e insuficiente al mismo tiempo, ¿sí? Lo que nosotros después clasificamos es la severidad de la estenosis y la severidad de la insuficiencia. Cuando coexisten las dos, significa que es una enfermedad valvular, ¿tá? Entonces, si vamos a la estenosis propiamente dicha, fíjense en que entonces, si la tenemos que definir, la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, esto es progresiva porque en general es una enfermedad esclerodegenerativa y suele producirse sobre la válvula, pero también puede ser subaórtica o supraórtica, que estas dos tienen que ver un poco más con patologías. Cuando nosotros hablamos de estenosis de válvula aórtica, en general nos referimos a la valvular en sí, pero sepan que esto, y en pacientes jóvenes, por ejemplo, tenemos membranas subaórticas o síndromes que se van a relacionar por encima y por debajo, que son los diagnósticos diferenciales para ver, porque el tratamiento va a ser diferente, a qué grado está, ¿sí? Obviamente que todas van a producir lo mismo, que es un aumento del flujo, ¿sí? Una estrechez y una obstrucción al tracto de salida, pero en distintas localizaciones. La lesión, sí, en general es la más frecuente, por eso la damos. La estenosis aórtica es una de las primeras patologías que nosotros tenemos que pensar, y la verdad que con el aumento de la expectativa de vida, la verdad que lo vemos mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque las personas llegan a más edad y la mayoría son esclerodegenerativas. Con el correr del tiempo, obviamente que es una patología más frecuente. Hablamos de diferentes etiologías, ¿sí? Estoy hablando de valvular, así que si las tienen que dividir, primero es valvular, subvalvular o supravalvular, ¿sí? Esas no las vamos a desarrollar tanto, se relacionan con los genéticos, recuerden eso. Y cuando vamos a la valvular propiamente dicha, la más frecuente es la degeneración cálcica, ¿tá? Entonces, esta es la que se va a ver, obviamente, en los pacientes más añosos. Después, otra en orden de frecuencia, viene la bicúspide, que en realidad es una alteración genética, que en vez de tener dos cúspides, tienen dos, ¿sí? No sé si me ven el cursor, ¿sí? Pero fíjense en que en vez de tener tres valvas, como la de la izquierda, tiene que se relaciona mucho con otras patologías como coartación de aorta, con alteraciones de la aorta en sí, y uno lo que tiene que pensar es cuando ve una estenosis aórtica en un paciente mucho más joven. ¿Por qué? Porque al ser una patología congénita, es más propensa, ya sea también estenosis aórtica, de tener endocarditis o muchas cosas, pero se va a dar en edades más tempranas. Entonces, si yo tengo una estenosis aórtica severa a 50 años, yo pienso que es una válvula enferma ya, ¿sí? Si no, lo piensan cerca de los 80 años o 70 años, ¿está?
Después voy a tener otras causas, ¿sí? Como la reumática, que hoy en día no es tan frecuente. En los pacientes con antecedentes de radiación, lo tengo que pensar. En pacientes de insuficiente renal crónicos, hipercolesterolemia familiar, que todos se desarrollan en realidad, fíjense, bueno, el metabolismo del calcio también se relaciona todo con una alteración en cuanto a las calcificaciones y hay un depósito de más rígidas estas válvulas, se calcifican y esto restringe la apertura, ¿tá? No pueden abrirse. Fíjense en que esta es una imagen, digamos, de todo el calcio. Fíjense en esto, cómo se ve, ¿sí? Las paredes bien lisas, por decirlo así, fíjense en acá, ¿sí? Todo bien calcificado, ¿tá? Entonces, como les decía, la degeneración es la principal valvulopatía, siempre a partir de 70, 80 años lo voy a pensar. Siempre hay que pensar, como estamos hablando de calcificación, que se relaciona mucho con los factores de riesgo de aterosclerosis, ¿tá? Y se relacionan en general un estenosis severa, el 50% tiene también enfermedad coronaria. Y algunas patologías que a veces no les interrogamos bien, pero es importante, como inflamación, calcificación, trastornos de los lípidos, es importante también para en su fisiopatología, ¿sí? Así que más factores de riesgo tengo, ¿sí? Y estas alteraciones fisiopatológicas voy a pensar más, obviamente, más en energía. Y fíjense en que con el conjunto de otros factores de riesgo que aumentan la calcificación, obviamente que suman para producir esta alteración. Y como les dije ahí, la aterosclerosis coronaria se va a relacionar a nivel coronario, el 50% tiene enfermedad coronaria. La bicúspide, que es la otra más frecuente, fíjense que en vez de haber tres, dos se unen y son dos cúspides. Esto, sí, depende de cuáles se unen, tienen eh, distintos nombres si se une la no coronariana con la derecha o la no coronariana con la izquierda o las dos coronarianas derecha e izquierda entre sí, ¿tá? Así que bueno, siempre es importante en nuestra calcificación, en nuestra clasificación, pero al fin y al cabo, digamos, es lo mismo. Es una de las patologías congénitas más frecuentes, la bicúspide, y es mayor en hombres que en mujeres, ¿tá? Siempre pensar con otras complicaciones, como le dije, endocarditis, insuficiencia, estenosis, disección de aorta, toda coartación de aorta, ¿tá? Que es importante que si yo encuentro una válvula bicúspide, vaya a buscar las otras. Otras alteraciones congénitas son las cuatricúspides y la unicúspide, ¿sí? En general no se ven tanto, la bicúspide es la más frecuente, pero bueno, pueden encontrarse, digamos, todas esas alteraciones que están descritas. Toda válvula anatómicamente alterada ya, ¿sí? Congénita, se enferma mucho más, ¿sí? Esto es lo que decía de los tipos, depende cuáles se unen, ¿sí? Son de la diferente clasificación, el morfotipo tipo 1, que es entre el 70 y 80%, es cuando se fusionan la derecha y la izquierda, ¿sí? Y queda la coronariana del otro lado. Siguen dando sus compañeros. Y después, bueno, las otras son menos frecuentes. La reumática en sí, uno tiene que pensar cuando ya hay una lesión reumática a otra de las válvulas. En general, la enfermedad reumática en pacientes más jóvenes tiene la calcificación si se va a ver a nivel de los velos y no tanto en las bases de las cúspides. Y en general es una enfermedad multivalvular. Cuando tenemos también estenosis mitral, tenemos enfermedad de la tricúspide, enfermedad de la aórtica, en general ataca todas las válvulas y principalmente más a la mitad. Entonces, en general van a estar asociadas, ¿sí? En cuanto si vamos a la fisiopatología, dijimos que nosotros a la valvulopatía en general las dividimos en una valvulopatía de sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, hablando siempre del ventrículo izquierdo, que es ese sobrecarga. En cuanto a la estenosis aórtica, es una valvulopatía de sobrecarga de presión. ¿Por qué? Porque si yo tengo una obstrucción al tracto como se ve acá, esto es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta, válvula y válvula. Cuando yo tengo una obstrucción al tracto de salida, obviamente el organismo trata de mantener el flujo sistólico, el volumen sistólico y el gasto cardíaco igual. Entonces, para que pase el mismo volumen por un orificio más pequeño, yo aumento, digamos, las presiones y la velocidad porque pasan ahí. Entonces, el ventrículo, digamos, al tener que hacer más fuerza para que salga la sangre, por decirlo así, si ustedes me lo entienden, sí, se hipertrofia. Como cualquier músculo, sí, hipertrofia. En general es una hipertrofia concentrada
y de todos los lados en general igual, ¿sí? Esto es un aumento de la fuerza para el ventrículo izquierdo, entonces por eso se va a producir la hipertrofia. ¿Por qué? Por la ley de Laplace. Recuerden el seguro de beneficio patología de segundo año, ¿sí? Fíjense que la tensión de la pared es igual a la presión por el radio sobre el espesor al cuadrado, ¿está? Dependiendo de Laplace, obviamente, como mecanismo compensador a ese aumento de las presiones, vamos a tener hipertrofia. Siempre es concéntrica, ¿está? Después, esto siempre es un primer momento. Cuando vamos al ciclo cardíaco, que siempre cuando ustedes evalúen las valvulopatías, está bueno que vayan al ciclo cardíaco normal, el grupo de presión volumen, que lo tenemos acá abajo, y vean qué pasa, ¿sí? La línea roja, digamos, es lo normal, y lo que pasa en la estenosis aórtica es lo planteado. ¿Qué pasa? Si bien es una valvulopatía que mantiene los mismos volúmenes, por eso no se modifican los volúmenes, sí aumentan las presiones, ¿sí? Fíjense acá, en este eje vertical vamos a tener presión y en el horizontal volumen. Entonces se mantiene el mismo volumen, pero aumentan las presiones. Y se mantiene la misma morfología, es decir, la contracción y la relajación isovolumétrica se mantienen igual, ¿sí? Y el volumen y los volúmenes iguales. ¿Está? Periodo eyectivo, recuerden entre relajación isovolumétrica, diástole, contracción isovolumétrica y periodo eyectivo. ¿Está? Entonces, esto se va a modificar con aumento de presiones. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Es importante que lo vean siempre atrás. Bien. Entonces, valvulopatía sobrecarga de presión.